Una de las cosas que he llegado a la conclusión que es bueno a predicar, de qué manera predicar, es lo que se llama un sermón expositivo. Un sermón expositivo es aquel que va tomando versículo por versículo y explicando lo que dice la palabra de Dios. He llegado a la conclusión que es una de las mejores maneras porque a veces cuando un predicador está hablando se pierde en tantas cosas diferentes, y cuando puede centrarse en lo que dice la Biblia puede, creo que, tener un mejor impacto porque está hablando de la misma palabra de Dios, y es lo que voy a tratar de hacer el día de hoy. Empezando con la idea de ¿qué es un hombre espiritual? Si hablamos y preguntamos qué es un hombre espiritual, quizás tengamos diferentes ideas de lo que puede ser un hombre o una mujer espiritual. Pensamos que es una persona que está siempre orando o rezando o cantando y está apartado de todos los demás porque no se quiere involucrar en el pecado, y pensamos que las personas que más se apartan de la gente que se mete a los conventos posiblemente pueda ser la más espiritual. Pero te voy a decir que no es así. La manera de comprobar quién es más espiritual se demuestra al poder compartir con otros y demostrarle a otros que Dios está en tu vida. Jesucristo, cuando vino a la tierra, no se encerró en el desierto y que ya lo fueran a buscar. No lo hizo. Caminó por las calles, habló con la gente, sanaba a los enfermos, se interesaba por las personas, hasta las peores personas de aquel tiempo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir bajo la gracia de Dios, ya que somos perdonados? Bueno, la manera que lo presenta el apóstol Pablo, porque esta carta que voy a leer, Gálatas 6, del 1 al 7, es del apóstol Pablo, dice que sembrando y cosechando en el reino de Dios. Esa es su conclusión de Pablo. ¿Cómo puede el cristiano ser espiritual? Sembrando y cosechando para el reino de Dios en la tierra. Sí, esa es la idea. Un poquito del contexto de lo que voy a decir. Gálatas. El libro de Gálatas, como ya saben, es un resumen que voy a tratar de hacer rápido porque el año pasado estuve hablando mucho del libro de Gálatas, pero me quedé hasta el 5, ahora sigue el 6, capítulo 6. Los Gálatas, para empezar, no eran una ciudad, eran una región. Y como tal, como región, no nada más era una pequeña ciudad, sino eran varias ciudades conjuntas, como una provincia, dijéramos, que se llamaba Galicia, y de ahí que viene la palabra Gálatas. Esos Gálatas eran posiblemente galos son franceses. Habían quizá emigrado hacía muchos años y vivían ahí. Y Pablo fue el pionero para predicar la palabra en esa región. Cuando digo el pionero, significa el primero que llegó a predicar a esa región. Antes que él no había venido nadie más. Pablo había sido un perseguidor de la iglesia, Dios tuvo gracia con él, y se reunió en una iglesia que se llamaba Antioquía. En esa iglesia, de alguna manera, Dios habló a la gente, a los ancianos de esa iglesia, que les dijo Dios: apártenme a Pablo y a Bernabé, porque yo los he escogido para predicar mi palabra, y los voy a enviar a lugares lejanos. Y ellos obedecieron, le dijeron: Pablo, tú vas a ser enviado por nosotros y por Dios para abrir una nueva obra allá donde el Señor te mande. Enviado, esa palabra enviado significa apóstol. Una persona enviada es un apóstol. Es la palabra que se utiliza en griego. Cuando dice fue enviado, dice fue apóstol, fue apostolado, apóstolos, fue enviado. Entonces encontramos a un apóstol más. Yo sé que hemos escuchado de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles son famosos: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, etcétera, etcétera. Pero uno de ellos murió. Uno de ellos se rebeló. Uno de ellos traicionó. Se llamaba Judas. ¿Quién tomó su lugar? Bueno, la iglesia, tratando de cubrir ese 12º lugar, echaron una suerte. No sé si echaron dados o sacaron la pija más grande o qué sé yo lo que hayan hecho, pero echaron suertes y decidieron: pues tú vas a hacer. Y pusieron a uno que no se vuelva a mencionar su nombre otra vez en la Biblia. Pero Dios de alguna manera dijo: pues posiblemente se puede hacer, pero yo voy a escoger a uno. Y Dios escogió al apóstol Pablo y lo mandó a predicar. Y él predicó contento.
Lo interesante de todo esto es que cuando él iba predicando, llegaba a lugares donde no se conocía del Evangelio. Y en la primera ciudad de esta Galicia, Listra se llamaba esa ciudad, no quisieron escuchar su mensaje. Pensaban primero que era uno de los grandes que habían venido a la tierra, uno de los dioses que había bajado del cielo por el poder que tenían, por la facilidad de hacer milagros. Dijeron, tú eres Apolos y tú eres Mercurio. Y empezaron a decir que eran dioses que habían bajado a la tierra. Y ellos dicen, no, nosotros no somos dioses, somos seres humanos como ustedes. Y la gente entonces, al ver que no eran más que hombres, se enojan con ellos y los apedrean. Y a Pablo posiblemente lo mataron, posiblemente digo, porque dice que lo tiraron afuera de las puertas de la ciudad, pensando que ya estaba muerto. Algunos dicen que posiblemente murió, pero apedreado. Pero ¿se acuerdan que Pablo mismo había apedreado a otro? Un hombre llamado Esteban, un diácono. Ahora le tocaba a él pasar por lo mismo. Y esto tiene mucha repercusión. Pero él siguió predicando con gozo, no se desanimó por lo que había experimentado, siguió predicando, se levantó, se sanó y volvió a predicar de nuevo. Sí. En las ciudades todas estas. Y luego llegaron unos hermanos atrás de él, judíos, judaizantes le llama la Biblia, que decían que no era nada más la gracia que predicaba Pablo, que Pablo decía que Dios perdona cualquier pecado, sin importar el que haya sido, Dios te perdona, sin importar cómo hayas vivido tu vida, Dios te perdona. Y ellos decían, bueno, te perdona, pero tienes que circuncidarte, decían ellos. Un grupo nuevo que iba atrás de Pablo. Tienes que guardar la ley, tienes que memorizar todos los mandamientos, tienes que vivir de esta manera, vestirte de esta manera, hacer todo esto de esta manera. Y eran legalizantes, judaizantes, personas que venían poniendo cargas en la gente que se acaba de convertir para dar su corazón sencillamente a Dios. Y Pablo escribe esta carta. Y después de hablar de las diferencias entre la ley y la gracia, termina con un mensaje con menos teología y más cuestión práctica. ¿Cómo vivir en la gracia de Dios? Eso es lo que se va a tratar el mensaje el día de hoy. Hermanos, capítulo 6 de Gálatas. En caso de que alguien se encuentre enredado, me gusta la palabra enredado, en alguna transgresión o pecado, ustedes que son espirituales, ¿quiénes son espirituales? Aquellas personas que quieren hacer la voluntad de Dios. Ustedes que son espirituales, restauren a tal con espíritu de mansedumbre, o sea, que con un espíritu sencillo, amable, porque dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado y caigas en lo mismo, en cierta manera. Sobrellevad las cargas los unos de los otros y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Porque si alguien estima que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que examine cada uno su obra y entonces tendrá motivo de orgullo solo para sí mismo y no de otro. Porque cada cual llevará su propia carga. El que recibe instrucción de la palabra, comparta toda cosa con quien le instruye. No se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Y empieza con el primer versículo. Hermanos, si alguno es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarle con una actitud humilde. Restaurar a un hermano significa ayudarle a encontrar el camino de regreso a Dios y a la comunidad de creyentes. Es un acto de compasión y amor de la gracia de Dios. Pero tristemente, el pueblo cristiano tiene la mala fama, y cuando digo el pueblo cristiano me refiero a nosotros. Tenemos la mala fama de ser el único ejército en el mundo que acaba de matar a sus heridos y enfermos y dañados. El único que fusila a sus heridos. Especialmente si se tratan de ciertos pecados. Fornicación, adulterio, alguien fornicó, oh, sácalo de la iglesia, no lo queremos aquí. Sácalo, se divorció, ¿cómo es posible que se divorció? Sácalo de la iglesia. Y empezamos a correr a toda aquella persona que ha cometido alguna falta moral. No quiere decir que no
a tener santidad en la iglesia. Pero algunos de ellos han sido heridos y han sido echados fuera por causas que podrían repararse. Tratamos ese tipo de temas como si fuera una blasfemia contra el Espíritu Santo. Es una como sentencia de muerte el haber adulterado o el haber divorciado. Por otro lado, aplaudimos a los que vienen de la calle, que han hecho lo peor del mundo. Han sido traficantes, han sido asesinos, han matado niños, han hecho de todo lo peor. Y cuando vienen y se entregan al Señor, le aplaudimos y le damos el micrófono para que hable enfrente de todos. ¿Y por qué no mejor restaurar a los que han caído en alguna falta? Dice la Biblia, no sea que nosotros también caigamos en lo mismo. Nos consideramos espirituales pensando que somos mejores que los demás. ¿Recuerdan a un famoso personaje de la historia llamado Hitler? Este hombre pensaba que era mejor que los demás y mataba judíos, mataba negros, mataba hispanos, porque ellos eran mejor que ellos. Y cuando una persona se siente muy espiritual, tan espiritual, que piensa que es mejor que los demás, se está volviendo una especie de Hitler. Nosotros somos mejores, somos más altos, tenemos más santidad. Y yo le digo que a veces el pecado de no haber cometido pecados trae un orgullo increíble que no se puede quitar. Cuando una persona no ha fallado en nada, se siente más que los demás. Pero yo sí me he guardado, yo sí lo merezco, yo sí tengo contacto con Dios porque he sido santo toda mi vida. Híjoles, caramba, está destruyéndose a sí mismo porque no sabe que el hombre es carne. Y mientras más se levanta, más puede caer también. Sí. Y cuando yo salí de esa situación, me dije a mí mismo, yo tengo que tener misericordia con otros, porque Dios tuvo misericordia de mí. Yo entiendo lo que es ser un pecador y ser señalado y ser alguien que no debería a lo mejor estar en el ministerio. En esos días escuché de una persona que llamó a la radio diciéndole a un consejero, fíjese que ese pastor que está ahí, deberían quitarlo de ahí, fíjese lo que hizo, y le cuento un chisme por ahí que pasó. Y dice, no deberían dejar predicar a nadie que haya pecado. Y el consejero sabiamente le dice, si quitáramos de un púlpito a todos los que han pecado, no tendríamos más predicadores. Nadie puede decir yo no he fallado en algo con el Señor. Y por eso tenemos que levantar a los cansados, dolidos. Por eso debemos de tener misericordia con aquellos que han fallado. Y por eso dice la palabra en Gálatas 6:2, el siguiente versículo, ayúdense unos a otros a cargar sus cargas y así estarán obedeciendo la ley de Cristo. Ayúdense unos a otros a llevar las cargas. Aquí cuando habla de las cargas, es una palabra griega que dice bastacete, o sea, las cargas muy pesadas, las cargas que son difíciles de llevar. El apóstol entonces en este momento está diciendo, no, los animo para que ustedes lleven las cargas de otros. Las cargas de otros muy pesadas, como la muerte. Tienes a alguien que falleció en tu familia que amabas mucho y dices, necesito a alguien que me ayude, alguien que esté a mi lado. Y sabes que lo que una persona que ha perdido a alguien más necesita es una persona que esté a su lado, más que alguien que le diga un sermón. ¿Sí? Tú le puedes decir muchos sermones y la persona está dolida, ni no escucha nada de eso. Es más, un pastor que conozco, un pastor metodista, llegó a un funeral de una mujer de una iglesia cristiana, muy reconocida la mujer, y él no sabía qué decir, hispano, apenas entendía el inglés bien, pero como quiera no sabía qué decir, qué le digo, y cuando llega con la mujer le dice, felicidades, congratulations, y la mujer le dice, gracias, y
Y él dijo, ¿por qué le dije congratulations? ¿Cómo se le dice felicidades a alguien que acaba de perder a una persona muy querida? Pero se dio cuenta que la persona ni le estaba escuchando. Así como nadie le escucha a los que le vienen a dar palabras cuando alguien ha perdido algo. Una joven me preguntó a mí, ella era dependiente de una tienda, conocía a la dueña yo, entonces estaba visitando a esa persona. Y la dependiente se acercó conmigo y me dijo, oye, joven, yo sé que tú enseñas de las cosas de Dios, ¿puedes ayudarme? Tengo una amiga, falleció su papá y no sé cómo ayudarle, me dijo esta muchacha. ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué le llevo? Y le dije, no le lleves nada, no le digas nada, solamente estate junto con ella. Esa es la mejor ayuda que tú le vas a dar. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Ahora el que me está ayudando a mí puede ser que necesite ayuda después y yo le pueda ayudar. ¿Cómo puedes hacer que la iglesia pueda ayudarse mutuamente cuando tenemos misericordia unos de otros? Enfermedades, la soledad, las tribulaciones. Sí. Cristo llevó nuestras cargas en la cruz. Estamos llamados a desarrollar lo mismo. ¿Sí? Uno de los ejemplos que tengo en la Biblia, Hechos capítulo 11, 27 al 30, dice que una iglesia, la iglesia de Antioquía, recibió noticias de que la iglesia de Judea, Jerusalén, estaban pasando por hambre. Obviamente después de la guerra había mucha hambre, la gente no tenía para comer, los hermanos tampoco, ¿sí? No nada más la gente común, sino hasta los hermanos no tenían para comer. Esta iglesia decidió levantar una ofrenda y está escrita ahí en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 27 al 30, que recogieron una ofrenda grande para ayudar a los hermanos de Jerusalén que ni conocían. Habían escuchado que hay una iglesia allá, sabían que había una iglesia allá y trataron de recoger una ofrenda para enviársela a aquellas personas que tenían esa necesidad. Gente que no conocían. Eso se llama llevar las cargas unos de los otros cuando unas personas están sufriendo una necesidad y nosotros que tenemos ciertas opciones y bendiciones podemos bendecir a otras personas. Llevar las cargas los unos de los otros. Y sigue diciendo, si alguien se cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. O sea, espirituales. ¿Quién es espiritual? Si alguien quiere ser algo y no es nada, se engaña a sí mismo. Yo soy espiritual, yo he ayudado a tales personas, yo tengo tales estudios, yo fui a la escuela bíblica tal, mi iglesia es la iglesia tal, y podemos mencionar tantas cosas y no nos damos cuenta de que posiblemente no seamos nada. Sí. En la Semana Santa, Jesús se le ocurrió, llamaron a sus discípulos, dos de ellos, los mandó, les dijo, vayan a tal lugar, ahí hay una casa, en esa casa, atrás de la casa está amarrado un burrito, desamárrenlo, tráiganmelo. Y fueron, y si les pregunta al dueño de por qué lo desatan, díganle, el maestro así lo requiere. Entonces fueron, desamarraron el burrito, lo trajeron a Jesús, salió el dueño, no, que el maestro lo quiere, entonces se lo llevaron, y el maestro entró en Jerusalén en un burrito. Y la gente se quitaba los mantos que traían y los ponían en el suelo para que el burrito pasara. Y la gente cortaba ramas de las palmeras y las ponía en el suelo para que el burrito pasara. Yo me imagino ese burrito bien contento. Soy bien importante. ¿Sí? Soy lo máximo. Miren cómo me alaba la gente. ¿Sí? El burrito ahí bien contento. Yo supongo que otro burrito le digo, no seas burro, no es por ti, es por el que llevas arriba. Nadie se puede sentir tan importante que no se dé cuenta de que si tú tienes algo es por la gracia de Dios. No es porque hayas estudiado, ni porque te pusieron un título de pastor, o de maestro, o de anciano, o de diácono, o de líder, de lo que sea. No, pues por eso es porque Dios tiene misericordia de ti. ¿Sí? Compasión es la palabra que necesitamos. Compasión es algo que tenemos que sentir, la necesidad de otras personas. Alguien me lo explicó de esta manera, esta palabra compasión. Compasión, decía él, es como escuchar, estás en tu casa, escuchas el rechinar de un carro, se escucha así. Y alguien dice por ahí, le pagaron a alguien.
Y tú dices, ay, pobrecito. Y sales a ver y te das cuenta que es tu hijo. Ahí te sale toda la compasión del mundo. Ahí no nada más fue alguien. Y ahí, pobrecito. Ahí corres. Ahí lo levantas. Ahí gritas a todos que llamen al 911. Ahí lo levantas y lo llevas tú mismo al hospital. Ahí lloras por él para que se levante. Ahí pides a toda la gente que te apoye en oración. Eso es compasión. La palabra pasión es una palabra que la entendemos mal. ¿Han escuchado ustedes de las palabras que se han dicho en la Semana Santa? La pasión de Cristo. La pasión según San Mateo. La pasión según San Juan. La pasión. Es una palabra muy reconocida, pero no sabemos qué significa. La pasión. La pasión simple y sencillamente es sufrimiento. El sufrimiento de Jesucristo. El sufrimiento según San Mateo. El sufrimiento de Jesucristo según San Juan. Y cuando nosotros hablamos de compasión, es la M antes de la P, se le quita la M y se le pone N, con pasión, con sufrimiento. Cuando podemos bendecir a otros es que sufrimos con ellos. Podemos sufrir con otras personas. Es más, se le dice a los enamorados, están apasionados, significa están sufriendo, pobrecitos, ¿verdad? Están apasionados, no duermen, no comen, no, pobrecitos chamacos, apasionados porque no saben ni cómo les vino, de dónde les vino, pero están apasionados, están sufriendo nada más. Pero ¿por qué no sufrir por una causa justa? Por una causa que valga la pena sufrir. Por aquel hermano que no tiene pan, por aquel hermano que no tiene casa, por aquel hermano que no tiene trabajo. Y ayudarle porque tenemos pasión por él, tenemos compasión por él. Si alguien cree ser algo, pero en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Y sigue diciendo, cada uno examine sus propias acciones sin compararse con otras personas. Gálatas 6:4. Aquí está hablando del autoexamen. Pablo nos reta o nos insta a examinarnos a nosotros mismos. Cada ser humano vive de acuerdo a algún tipo de estándares que él mismo se ha formado. ¿Sí? Pero debe de existir un criterio que junte a todos y nos haga entender cuál es el verdadero examen que debemos de tener. La Biblia nos manda a examinarnos. Fíjate lo que dice, por ejemplo, en Lamentaciones 3:40. Examinemos o escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Escudriñemos, examinemos, estemos analizando, autoexaminándonos cómo están nuestros caminos. Segunda de Corintios también habla y en el 13:5 dice, pónganse a prueba para ver si están en la fe, examínense ustedes mismos. ¿O no reconocen en ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes a menos de que en verdad no pasen la prueba? Examínense a vosotros mismos. Y aquí estaba investigando un poquito acerca de autoexaminarnos. Y encuentro 3 propósitos para la examinación, la introspección, examinación, autoexaminación. Número 1. La autoexaminación nos ayuda a encontrar los pecados que estamos cometiendo. Ahí empiezan a surgir las cosas que nosotros somos. Soy muy enojón. Ahí empiezo a darme cuenta que sí es cierto. Soy un mentiroso. Ahí empiezo a darme cuenta que sí he mentido. Soy un ladrón. Ahí me doy cuenta que sí he estado robando. ¿Robará el hombre a Dios? Dice Malaquías. Dice, sí, ustedes han robado. Sí. Sigue diciendo después, ya hay cada quien que le encuentre en su conciencia. Número 2. Pero también es una manera de ver que algo está pasando en ti, alegría y gozo por lo que el Señor está haciendo en tu vida. Sí. Iba
creciendo y fui un hijo rebelde. No me enorgullezco de eso, pero mi mamá me corrigió a escobazos. Creo que dejé de contar después de 25 escobas que me rompió. Yo me escondía de la caja y ahí pegaba y se rompía la pobre escoba, ¿no? Pero yo seguía de eso. Me corrigió mi mamá. Y cuando a mis primos, una vez vi por ahí, busqué mi nombre, Joel Ramírez, y salió una muchacha. ¿Conocen a Joel Ramírez? Hace tiempo no lo veo y me gustaría saber dónde anda, ¿sí? Y un primo mío responde, sí, es un muchacho rebelde, que no era un bueno para nada, no se le veía ninguna chance, pero parece que ahora es pastor. Caramba. Mi primo amigo, esa imagen tenía de mí y era muy cierta. ¿Sí? Dios ha hecho un milagro en mi vida. Dios me ha cambiado de como era antes a como soy ahora. No les hubiera gustado el Joel de ese tiempo. Chilango, igual que los chilangos, atrancado y respondón y no me dejaba de nadie, todavía hasta la fecha, pero menos que antes. Y estaba peleando con todos. Así era ese Joel. Que todo lo quería para él, no soltaba nada. Ahora he bendecido a tanta gente y me gusta bendecir a la gente. Y si tú haces una cosa así, ve que también Dios está trabajando en tu vida. Y número 3, tercera cosa que tengo aquí. ¿Sí? Ya no alcanzo a ver aquí. La tercera se las voy a dejar porque dice, no lo puedo leer. Entonces, la siguiente cosa. ¿Sí? Versículo 4. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue su propia responsabilidad. Bueno, la primera parte. Cada cual examine su propia conducta. ¿Sí? Y que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Cada uno cargue su propia responsabilidad. Ok, en dos palabras diferentes. Dice, lleven las cargas de los otros, y ahora Pablo dice, cada uno que cargue su propia responsabilidad. ¿Por qué? Están diciendo cosas diferentes. Que no compartamos las cargas y ahora que cada uno lleve su... Bueno, las cargas originales, las 6.2, está hablando acerca de las cargas grandes, esas cargas que no se pueden llevar solos. Pero las cargas que está hablando en el versículo 5 son las cargas que te toca llevar y te aguantas, tienes que llevarlas. Son las cargas como, por ejemplo, para una madre y sus hijos. Nadie te va a cuidar a tus hijos. Tú tienes que cuidarlos por ti mismo. Para los padres, nadie va a traer comida a tu casa. Tú tienes que traerla para alimentar a tu familia. De responsabilidades nuestras continuas de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Sí? Cada quien tiene que cargar su propia carga. No podemos responsabilizarnos por el comportamiento de otra persona. Nos gusta pasar las cargas que nosotros tenemos a otros. ¿Sí? Pero nosotros al aceptar la responsabilidad personal nos abrimos al crecimiento y a la madurez. Nuestras cargas. Llega a cierta edad el joven que cumple 18 años y que dice, ya soy libre, ¿sí? Ya puedo llegar a la hora que quiera a la casa porque ya soy mayor de edad, ¿verdad? Ya tengo 18 años, ya puedo llegar hasta el otro día si quiero, ¿sí? Bueno, o sea, aceptamos la libertad pero no aceptamos la responsabilidad. No saben ni lavarse los calzones, decía así mi abuelita, ¿sí? No se alimenta por sí mismos. Todavía su mamá los tiene que alimentar, pero ya quieren ser libres. ¿Sí? No aportan nada para la casa, pero ya quieren gastarse todo su dinero lo que quieran ellos. ¿Qué clase de cosa nos está diciendo aquí de nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad no nada más es por la edad. Nuestra responsabilidad también es nuestras responsabilidades que tenemos para hacer lo que tenemos que hacer. Si ya te quieres ser libre, pues independízate, vete a una casa, renta un apartamento y paga tus propias cuentas, paga tu luz, paga el wifi, como se llame, paga todo y a ver si sigues queriendo ser libre todavía. ¿Sí? Hazlo, ¿por qué no?
bueno, porque no nada más la edad nos hace ser libres para hacer lo que se nos da la gana, sino para ser responsables con otros. Qué bueno fuera que aquel que tiene ya mayoría de edad y trabaja pudiera bendecir a sus padres. Caramba, qué bonito sería, ¿verdad? Que por lo menos pagaran su propia renta, y ya, con eso ya no más que eso, ¿sí? Que pagara su propia comida, que se hiciera de comer, que no pudiera, que fuera a comer y que le dijera. Es más, mi hijo me sorprendió el otro día, nos invitó a mi esposa y a mí a comer y siempre pagamos, ¿no? Pero ese día dijo, yo voy a pagar, y sacó su tarjeta y ay caramba, qué bien se siente eso. Hasta postre iba a pedir yo. No, de veras sorprenden las personas que pueden demostrar responsabilidad. Cada uno carga con su propia personalidad. Y ahí viene, todo esto es práctico, ¿ok? Todo esto es práctico. La siguiente cosa es práctica y a algunos no les va a gustar. El que recibe instrucción de la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Aquí ya no se trata nada más del padre, del hijo al padre. Aquí se trata también de cuestiones prácticas de una iglesia. ¿Sí? Les voy a decir que el que recibe instrucción, según lo que estoy leyendo en la palabra de Dios, no lo estoy inventando yo, puedes sacar tu versión que quieras y ver lo que dice, porque dice algo similar, si no las mismas palabras, algo similar. Dice que el que recibe instrucción de la palabra de Dios comparta todo lo bueno con quien le enseña. Y aquí yo estoy enseñando, pero no soy el único que enseña en una iglesia. Ahorita en este momento hay varias personas enseñando a tus niños. Y también ellos merecen recibir compensación. Que tú les bendigas a ellos. Y no soy el único, y no son ellos tampoco los únicos que bendicen en esta iglesia. Hay un grupo de aquí que vienen los sábados a ensayar y vienen y traen lo mejor de ellos para dirigirte en la alabanza a Dios. Y hay personas que están allá enfrente, allá al lado, fuera de la puerta, recibiendo a la gente, saludándote y diciendo bienvenido y dándote una sonrisa. Son personas que están bendiciéndote. Y dice en la Biblia que tienes que también ser bueno con los que están bendiciendo tu vida. Conocí a un muchacho. Este muchacho venía de Veracruz. ¿Sí? No digo dónde específicamente para que no lo vayan a cachar. ¿Sí? Pero me decía, no, pastor, es que yo doy mi ofrenda allá en mi pueblo de donde vengo. ¿Sí? Allá lo necesitan más. Y le dije yo, mira, cuando te enfermes no me llames a mí, me llama tu pastor a que le mandas la bendición, ¿sí? No, pero usted es el pastor aquí, ¿sí? Sí, pero yo soy el pastor de aquí, pero no tuyo, porque tú dices que tú tienes el pastor allá, ¿sí? No me preguntes. Le dije, no puedes tú comer el Burger King y pagar el McDonald's, ¿sí? No se puede comer en un lado y bendecir a otro lugar. Pero allá hay una necesidad, allá hay tanta necesidad. Híjoles, si viera cómo están de difíciles. ¿Dónde alimentan tu familia? ¿Dónde alimentan tu alma? ¿Entiendes lo que estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que nosotros a veces vamos a los doctores y los doctores tienen ciencia para ayudarnos, tienen el conocimiento para ayudarnos, pero nadie va con la idea de que el doctor me va a atender gratis. Algunos de ustedes tienen problemas familiares y van con el psicólogo, porque el psicólogo estudió para ayudar el psiquis de la persona, y va, y aunque tiene el conocimiento para ayudar a otras personas, no tienes tú la idea de que el psicólogo te va a atender gratis, porque está el conocimiento. Mandas a tus hijos a la escuela y aunque sé que pensamos que los atienden los maestros gratis porque tienen el deseo de enseñar a los alumnos, pero no es gratis, aunque posiblemente no le estés pagando todo al maestro, estás pagando impuestos y los impuestos pagan al maestro para que el maestro te dé enseñanza. Si nosotros pagamos afuera, ¿por qué no también bendecir a donde tú estás siendo bendecido? Y yo te invito para que seas fiel a Dios en esto que estés recibiendo en esta congregación. Y tú dices, ¿por qué ese pastor lo dice, verdad? ¿Le va a dar más? No, yo les voy a decir, tengo un salario. Y mi salario solamente es un part-time. No estoy sacando todo el salario de 40 horas aquí porque tengo otros 2 trabajos. Y los otros 2 trabajos decidí tomarlos porque la iglesia no tenía para pagarme un salario completo.
Eran 20 con el que empezamos hace 10 años aproximadamente, antes de que empezáramos, antes de eso que hubo división, etcétera, etcétera, y no había para pagarme. Dije, pues tengo que buscar un trabajo para mí. Y hasta la fecha todavía sigo con esos otros dos trabajos que son también ministeriales, están relacionados con la iglesia, son de otro lugar, de otras organizaciones fuera, pero me han ayudado a poder también traer a una persona para que trabaje con nosotros y le estamos pagando un tiempo completo al pastor David. Y estamos dando una ofrenda aquí y allá para algunas personas que también están apoyando en la obra. O sea, no nada más, si tú das más dinero, voy a hacerme más rico y voy a tener mejor salario. Dios ha provisto para mí, pero también la iglesia ha provisto para que yo también pueda sostener a mi familia. Y es bueno eso, porque la Biblia lo dice. El que recibe instrucción de la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. ¿Sí? Algunas veces no se puede traer dinero. Yo estaba en un pueblito, ¿sí?, donde en ese pueblito estábamos construyendo el templo, que yo no me quedé con ese templo. Era de 7 metros por 21 metros, algo así como unos 10 metros de alto, estaba grande el templo, ¿sí? Y no teníamos para echarle el techo porque habíamos gastado como un año y medio parado. Tuve que retar a la iglesia y decirles, hermanos, no podemos dejar así con un templo sin techo, tenemos que echar el techo, ¿sí? Ayúdenme, yo doy mi quincena completa para que el templo se eche, ¿sí? ¿Quién me puede ayudar? Estaba trabajando de maestro también en la escuela primaria allá en México. Y varios dicen, levanta la mano. Y una hermana viuda dice, hermano, ustedes saben que yo no tengo dinero, pero yo vendo dulces ahí en la afuera de la escuela y con eso me tengo para tener un poquito para comida, ¿sí? Pero tengo un par de guajolotitas, se los voy a dar para que si quieren comerlo, se los coman, si lo quieren rifar o vender o lo que quieran. Yo quiero dar esto porque no tengo dinero, pero quiero dar esto. Y trajo sus par de little turkeys, ¿quién sabe cómo se llaman little turkeys? Pavos, pavitos, estaban chiquitos todavía, ¿sí? Los rifamos y sacamos dinero, ¿no? Otro hombre dijo, yo tampoco tengo trabajo, entonces no tengo dinero, pero tengo un burro. Y el burro es tuerto, no sé si lo quieran. Pues traje el burro tuerto, trajeron el burro tuerto, ¿sí? Y pasó una persona por ahí vendiendo madera, es pueblo del rancho de allá, lejos de la ciudad, ¿sí?, con sus caballos y sus mulas jalando madera. Y le dijimos, pues no tenemos dinero, pero no quieres un burro, te lo cambiamos las maderas por el burro. No le dijimos que era tuerto también. Al cabo tampoco lo quería para carreras, entonces no importaba, nomás que siguiera el camino, ¿no? Y el hombre aceptó y teníamos maderas para echarla, ponerla simbrado, le llaman, ponerla a esa hueá para echar el techo, ¿sí? Una mujer se me acercó y me dijo, pastor, yo dije que sí quería, ¿sí?, yo iba a dar mi quincena, pero mis hijos no tienen leche. ¿Puedo tomar parte de ese dinero que prometí para tomar leche para mis hijos? Y dije, hermana, tome lo que necesite, el dinero todavía no está aquí y yo creo que Dios no se va a enojar porque sus hijos tomen leche. Quédese con lo que le haga falta. Fueron 15 días difíciles para la congregación, pero fueron los días donde he sentido el Espíritu de Dios más que en ningún otro tiempo de mi ministerio. Déjame decirte por qué. Porque los hermanos se preocupaban uno por el otro. Veían quién había comido y quién no. Se interesaban. Veían a quién le faltaba para pagar la renta o pagar el transporte público que tenía que ir a trabajar. Y unos a otros se hicieron más cercanos que nunca he experimentado la espiritualidad de Dios cuando tú estás bendiciendo a otras gentes. Se puede experimentar a Dios cuando tú bendices a otros. No se engañen, Dios no se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Y esto me parece muy interesante porque después de leer este pasaje de que ayudes al que te está bendiciéndote, dice eso de sembrar y cosechar. Parece que están relacionados esos dos pasajes. Están juntos esos dos pasajes. Y para mí,
están tan juntos, porque la palabra de Dios dice: el que recibe a un profeta, recompensa de profeta tendrá. El que recibe a alguien en mi nombre, aunque sea con un vaso de agua que le dé, ese vaso de agua es como si me lo hubiera dado a mí, se le va a tomar en cuenta. Y sembrar en este sentido, está hablando acerca de cómo tú bendices a aquellos que te bendicen, cómo tú bendices a aquellos que están en necesidad, y cómo puede ser contado todo eso que tú estás haciendo para seguir encaminándote en el camino de Dios, para seguir prosperando tu vida, para que sigas siendo espiritual, para que tu alma se acerque a Dios. ¿Cómo puede ser posible eso? Mediante este pasaje. Todo lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Señor, permítenos compartir unos con otros. Permítenos bendecir a aquellos que nos bendicen. Señor, esta iglesia también bendice a la iglesia americana que le está bendiciendo, dejándole usar el lugar. Cada mes apartamos algo para bendecir a esta iglesia americana que nos está bendiciendo. Cada año apartamos algo para bendecir al concilio o denominación a la que pertenecemos. Cada que podemos que pase un predicador por este santuario, le bendecimos su vida también y le damos una ofrenda. Y cada que podemos también recogemos una ofrenda para ayudar a cierta gente en Acapulco, en Ecuador, en tantos lugares que hemos enviado ofrendas. Señor, te pido que no nos cansemos de hacer el bien, que no nos cansemos de sembrar, porque lo que sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. El que siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar. El que siembra escasamente, escasamente va a cosechar. Te pido que nuestro corazón esté siempre listo para sembrar en otros. En el nombre de Cristo Jesús.